Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Rumores, el programa de los chismes de la política y de toda la información que está saliendo en Querétaro. Y también pues obviamente importante lo que se está moviendo a nivel nacional. Mi nombre es Alejandro Payán y les doy la bienvenida a su programa. Agradezco la presencia el día de hoy de Betty Marmolejo, Beatriz Marmolejo Rojas. Betty, bienvenida a esta edición de Rumores y pues hasta tu casa Magazine, que es más que tu casa, ¿no? Muchas gracias, Alex, Diablo, también Vicente por este espacio, a Magazine por el espacio. La verdad estoy muy agradecida, me gusta mucho el diálogo, me gusta mucho pues que también nos demos esta oportunidad de intercambiar ideas. Doy la bienvenida también a este equipo de pues, profesionales de la información, siempre plumas muy afinadas, destacadas. En esta ocasión doy la bienvenida a mi derecha a Vicente Maldonado. Vicente, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a Rumores. Betty, pues muchas gracias por estar acá. Demon, Bayan, y pues a darle va a ser un programa interesante, sobre todo por los temas de participación ciudadana que son algo álgidos para algunos. Otros le corren, pero otros los agarran por los cuernos de la mejor forma. Al extremo también a nuestro querido, pues bien afamado, el querido Demon Alejandro Guillén. Buenas noches, Demon, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la comunidad de Magazine TV. No se les olvide darnos un like, pulgar arriba, por favor, sus comentarios, todo lo que nos digan es lo más importante, lo que la gente piensa. Y bueno, y pregúntenle lo que gusten a la Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Querétaro, Betty Marmolejo. Muchas gracias, Alex. Betty, pues platicamos un poquito antes de entrar, una carrera política larga, a pesar de que eres muy joven, pues ya tienes experiencia y pues cancha recorrida en obviamente desde el Partido de Acción Nacional, pero también en la función pública, en las cámaras de representantes. Cuéntanos un poco, Betty, pues cómo ha sido este trayecto que has tenido pues ya de varios años. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo empecé a los 16 años como voluntaria en las filas de Acción Juvenil, en el PAN. Tengo alrededor de 28 años trabajando ininterrumpidamente para Acción Nacional en diferentes responsabilidades. En un principio, sobre todo en las áreas de formación al interior del partido, me tocaba dar la capacitación, habiendo estudiado Derecho, de los estatutos del partido, entonces es un tema que conozco bastante bien. Y bueno, después se fueron dando las oportunidades. Cuando el partido tenía las asambleas, las convenciones, para poder elegir a quienes serían sus candidatos, tuvimos la oportunidad de ser impulsados por los grupos juveniles como la primer candidata a regidora en los años 2000 y después de eso pues ya fuimos invitados a diferentes proyectos, en algunos resultamos obviamente con las candidaturas, en otros no fue así, pero hemos seguido trabajando sobre todo con sociedad civil. Es un tema que a mí me mueve muchísimo, también inicié esta parte política apoyando en mi colonia. Mi mamá era presidenta de colonos en la reforma agraria, era una colonia que no tenía servicios y bueno, le apoyábamos con los escritos, hacíamos gestiones y poco a poco se fueron obteniendo resultados en comunidad. ¿Y cómo ha cambiado desde este inicio tanto los estatutos como también la forma de hacer sociedad con las autoridades, ¿no? Ahora los autoridades buscan a la sociedad, antes la sociedad era la que buscaba a las autoridades y ahora ustedes como autoridad, ahora en este cargo que tienes, son quienes se abren y buscan a la sociedad, a esta participación, que por un tiempo hubo esta ventana de que se alejó, ¿no? Hubo esta desvinculación. ¿O cómo lo has visto tú? ¿Cuál es tu percepción de esta situación que ha pasado en los últimos años? Pues ha habido cambios, sobre todo a raíz de que empezamos a tener los triunfos en Acción Nacional y pues la agenda de gobierno fue ampliándose. También ahí hemos tenido oportunidades tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y bueno, en mi caso particular siempre hemos trabajado de la mano de la sociedad civil, como se los decía, mi origen es ese también y mi convicción lo será siempre. Hoy en el cargo de Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del municipio de Querétaro, recién creada en esta administración de Ferifer Macías, pues la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho lo que hago porque por un lado tenemos la parte técnica que es la planeación, es toda esta documentación, toda esta evidencia que debe de existir de la política pública, de su aplicación, de su evaluación incluso, y por otro lado el contacto permanente con las estructuras sociales. Betty, bueno, hace que un par de meses se aprobó el reglamento de participación y finalmente, fíjate, es raro, pero en este caso supongo que no,
en esa sesión el regidor Marco Antonio León Hernández, un regidor duro, recio, reconoció el trabajo que hiciste y lo mencionó así tal cual, que te reuniste con los colectivos, con las asociaciones, si no mal recuerdo, y que revisaste artículo por artículo de ese reglamento. ¿Puedes platicarnos cómo fue esa relación entre la autoridad y la sociedad civil? Todo estuvo muy planchadito, hubo algunas fricciones, diferencias. Platícanos cómo se dio esa reunión. Con mucho gusto, Vicente. Mira, pues a muchos de los colectivos yo los conozco de anteriores responsabilidades, particularmente desde el Congreso del Estado, y hemos trabajado diferentes iniciativas de ley con ellos, diferentes causas, diferentes temáticas. Sin embargo, para la Ley de Participación Ciudadana, de la cual tuve la oportunidad de dictaminar también como secretaria de la comisión en ese entonces en la legislatura, no tuve tanta interacción con ellos porque lo dirigieron algunas otras fuerzas, lo dirigieron más bien a través de la Junta de Coordinación Política y del Ejecutivo del Estado. Entonces, yo no interactué tanto con ellos. Sin embargo, ahora que venimos al municipio, fue a mí a la primera que buscaron estos colectivos, nos llevaron un documento base y ese documento con la experiencia legislativa que nosotros tenemos lo revisamos de forma técnica, hicimos un cuadro comparativo de todos los reglamentos que pudieran existir en esta materia en el país, hicimos una propuesta técnica, los vinculamos con la Comisión de Planeación, de Participación Ciudadana del Ayuntamiento que preside el doctor Marco Antonio León Hernández, que integran el regidor Manuel Pozo y la regidora Alearo, y trabajamos arduamente durante 2 meses, tuvimos diferentes reuniones en las que los colectivos también traían algunas propuestas de otros ejercicios en la República Mexicana que habían servido, particularmente mencionaban el reglamento de Chihuahua, el reglamento de Jalisco, el reglamento de Nuevo León, el de Yucatán, como los referentes de la participación ciudadana, obviamente la Ciudad de México, pero también tenían un análisis de lo que no funcionaba en esos espacios. Entonces, le dimos el toque queretano, y también se hizo un trabajo de cercanía de estos colectivos a través de César Zafra y de Walter López con el 100% de los integrantes del ayuntamiento. El trabajo político lo hicieron ellos, el trabajo técnico les acompañó la Secretaría. Sin embargo, este convencimiento, este diálogo, esta apertura que buscamos, este cambio institucional que buscamos en los servidores públicos, lo hicieron los colectivos. Ahora pregunta, sabemos que es una apertura a la ciudadanía, pero de tu perspectiva, hasta donde nos puedas comentar, ¿cómo sientes al resto de la administración municipal respecto a esta apertura social? ¿Crees que necesitan las personas que laboran ahí también reconocer y conocer este tipo de reglamentos y la sensibilidad y conocimiento con el cual se debe llevar a cabo? Mira, pues lo plasmamos en el plan de desarrollo y mis compañeros tienen conocimiento pues de que esa es una perspectiva, es una directriz general para todos los servidores públicos que formamos parte de la administración municipal. Sin embargo, no todos tienen la misma experiencia en el contacto con la ciudadanía, y es así que nosotros hemos estado haciendo capacitación 1 a 1 de las secretarías para que pues tengan una mirada distinta a la participación ciudadana, y en lugar de verla como una queja, la veamos como una oportunidad de colaborar y de resolver los problemas y los temas que se nos presentan en Querétaro todos los días. Sí, yo me quedo con lo que comentaba Payán de la cuestión de por qué se tienen que abrir el gobierno, ahora andan buscando a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos se quejaban y no les hacían caso, ¿qué fue lo que motivó a hacer una secretaría? Hacer un aparato administrativo, porque cuesta. Si la esencia del ayuntamiento, de una presidencia municipal, no de Querétaro, sino de todas las presidencias municipales, su esencia precisamente es el primer contacto con el ciudadano. Bueno, la propuesta sí se la hice yo a Felifer Macías, terminando la campaña,
recibí la invitación para colaborar en su gobierno y me preguntó qué me gustaría hacer. Entonces yo le hice la propuesta de la creación de la Secretaría. Sin embargo, es importante comentar que la Secretaría no implicó mayor recurso. Simplemente se me adscribieron otras dependencias que ya funcionaban, 2 en desarrollo social, la Dirección de Participación Social y lo que es el COPLADEM, y me asignaron 2 que estaban en jefatura de gabinete, que es la mejora regulatoria y la planeación. ¿Qué diferencia tienes con la que tiene Adriana Fuentes? Atención ciudadana es gestión de trámites y servicios. Y participación ciudadana es mecanismos de colaboración de la ciudadanía con la autoridad municipal para resolver problemas de forma transversal. Es diferente. Sí, ¿cuál sería la diferencia? Es a lo que me refiero. El impulso, la participación ciudadana es que la ciudadanía opine, se exprese, haga propuestas, sea escuchada y también haga denuncias. Pero eso es la esencia del ayuntamiento, ¿no? Que la ciudadanía se exprese y que lo escuche. Sí, tenemos... O sea, yo no le veo... Es que las presidencias municipales son las primeras instancias donde el ciudadano tiene contacto. Por eso la sufre mucho. Mira que nos conocemos de que hemos estado en la presidencia municipal. Yo he estado en 2 diferentes, con diferentes tendencias partidistas. Y obviamente el ciudadano se queja mucho porque es donde reflejan todo, ¿no? Ahí van a pedir el agua, ahí van a pedir el drenaje, ahí van a pedir esto, ahí todo. Como que no tienen el contexto, sí, ¿no? Y piden... No entienden. Sí, claro, sí. Pero esa es la esencia de la presidencia municipal, de un presidente municipal, de un ayuntamiento. Atender directamente a los ciudadanos, pues es la basura, el contacto directo. Sí. Y si tenemos 2 instancias, una para mecanismos y otra para quejas, una con Adrián, es donde no le veo la cuadratura al círculo. En lo que es la participación ciudadana, nosotros vamos orientando a la población en los trámites, en cómo pueden hacer la petición, en cómo pueden generar una propuesta incluso normativa, en cómo pueden colaborar a través de la iniciativa privada, en cómo pueden colaborar a través de los colegios de profesionistas, en cómo pueden colaborar a través de las organizaciones de la sociedad civil, en sus colonias, en sus barrios, en sus comunidades. Hay muchas formas de participar, no necesariamente la de la gestión de servicios. Betty, a mí me parece muy interesante este tema, cómo llegamos a lo que es ahorita la participación social, pero también me interesa platicar un poco acerca más pues, del desarrollo político que has tenido y me interesa mucho porque particularmente tú has integrado legislaturas, incluso una legislatura donde eran 2 mujeres, la legislatura donde ya son mayoría y que ya, bueno, obviamente este proceso que te ha tocado vivir legislativamente, donde, bueno, también el PAN era mayoría, donde ahora no lo es, ¿no? Donde era más fácil coordinarse antes, donde ahora hay lo hemos dicho mucho en esta mesa, hay un verdadero desmadre legislativo entre las fracciones, entre las fuerzas, y obviamente, es que no encuentro otra palabra, ¿no? Para describirlo rápido, pero... Te ha tocado todo este proceso, ¿no? ¿Cómo llega hasta hoy el día la política? Y es parte de este tema que tú tienes de dialogar y de platicar. Betty, cuéntanos un poco esta experiencia que te ha llevado, ¿no? De la representación, de ser desde 2 mujeres a ahorita que ya son mayoría, ¿no? Pues han sido contextos muy distintos. En la primera oportunidad de ser diputada solamente éramos 2 mujeres de 25 y en un principio a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, incluso nos querían enfrentar, obviamente porque éramos de fuerzas políticas distintas. Y en ese sentido yo busqué a Unice Arias, que en ese entonces era la diputada del PRI, y le propuse que pues más bien hiciéramos una tregua, un pacto de apoyo entre mujeres y que ella convenciera a sus diputados, yo convencía a los míos y ya lográbamos una mayoría. Y en ese sentido impulsamos alrededor de 15 iniciativas juntas que hoy son ley. Más logros para mujeres siendo pocas que lamentablemente siendo mayoría, ¿no? Sí, en ese trayecto obviamente también hubo experiencias que no fueron exitosas, hubo aprendizaje para ambas y también cambio de estrategia, porque ahora que estuve después en una legislatura donde había mayor número de mujeres, cuando nosotros fuimos las impulsoras de esa reforma, pues no recibíamos tanto apoyo, recibíamos más cuando éramos menos mujeres que cuando ya éramos más mujeres. También, pues ahí nosotros cambiamos la perspectiva. Yo me acuerdo que en la segunda legislatura en la que estuve,
invité a las compañeras de todas las fuerzas políticas a hacer una agenda común de mujeres, que cada quien planteara una de las propuestas, porque cuando los objetivos son auténticos, pues no se pierden, ¿no? Se persiguen y se trabaja hasta conseguirlos. Lamentablemente, 2 de las diputadas de esa legislatura renunciaron a la agenda, y pues las que nos quedamos logramos también 15 iniciativas en avance en apoyo a las mujeres. Fue en la pasada legislatura, ¿verdad? En la segunda, en la 59, y la tercera legislatura en la que estuve, que fue la 60, ahí ya también éramos el 50-50. Ha sido 3 veces diputada. Así local. es. Y en la tercera legislatura, pues ya mi invitación ya no fue tan solo a las mujeres. También invitamos a los diputados hombres a que nos apoyaran con la agenda de igualdad, y prácticamente cada diputado de los 25 presentaron un proyecto legislativo en este sentido. Entonces, ¿podría ser la mujer que más representación ha tenido en legislaturas? Como mujer. Ha habido otras compañeras que también han estado en 3 o 4 legislaturas. Sin embargo, creo que en este tema, pues yo tuve la oportunidad de presidir la comisión en las 3 ocasiones. Betty, ahora retomando el tema de esa, no sé cómo llamarlo, la rebambaramba en el Congreso, donde sí se arrancan las boletas, no se arrancan las boletas, se llevan las urnas, otros se patean. ¿Tú consideras que también es una cuestión de género? Y quiero asumir desde mis suposiciones, yo no vería en todo caso como a Betty Marmolejo como diputada haciendo eso, ni a Claudia de Ayú, ni a Andrea Tobar, a ninguna mujer que conozco política, no la veo haciendo esos desfiguros. ¿Es mi percepción o puede ser real el tema? Pues mira, hay personalidades distintas, obviamente, pero sí creo que a las mujeres nos ha costado tanto llegar, poco a poco avanzar en la toma de decisiones, formar parte de estos espacios, como para perder la oportunidad, que creo que, y reconozco a mujeres de todos los partidos políticos, que cuando llegan hacen su mejor trabajo. Sí, bueno, en la pasada legislatura que estuviste no tenías ningún problema, eran 16, había una mayoría avasalladora, ¿no? Todas las discusiones no se daban, es más, no se daban discusiones, era muy planchadito todo, ¿no? Pues ni te creas, porque también entran los egos, he de decirlo, incluso Pero no era la discusión ideológica, por ejemplo, la que se dio del aborto, en el tema del aborto, que ni siquiera era la iniciativa de reforma federal, era la que había impulsado Paul Hospital, se armó un relajo, ¿no?, en ese tema, ¿no? En aquella no hubiera pasado nada. Y aquí estoy con Vicente. Yo no concibo tampoco que las mujeres le arrebaten la boleta. O avienten una pero botella. Tampoco concibo que estén pasivas en un tema así y que no salgan a decir, espérate, vamos a llevar el tema bien y se planten delante de esto, ¿no? Hubo una pasividad de parte de las mujeres de cualquier parte, sin ver de las diputadas mujeres, hubo una pasividad en ese tema. No asumieron su función, se quedaron en el silencio total. Hasta después de que pasó todo con los colectivos, empezaron a declarar, pero en el momento en que estaba la comisión, no actuaron. Yo sí considero que el tema es muy controversial, muy polémico, pero que sí precisamente son las mujeres las que tienen la capacidad de decisión, la de decidir sobre su cuerpo, sobre sus acciones, ya con la moral o la formación moral que cada una tenga, ¿no? Y no vi nada. Y sí vi a 2 hombres decidiendo. 3. 3 hombres decidiendo. Y ese es un agravio, porque ahí son la mitad mujeres y mitad hombres en las legislaturas. Desde la pasada, ¿no? Creo que ya eran 12 mujeres. Sí, ya llevamos 3 legislaturas paritarias. Paritarias. Y en la pasada te tocó presidir la mesa directiva también en un periodo, ¿no? Fui la primera presidenta de la mesa directiva, me tocó tomarle protesta al gobernador constitucional, y la verdad es que también fue una manera también de establecer las bases de cómo iba a trabajar esa legislatura. No quiere decir que no tuviéramos problemas, pero lo que a mí me correspondió transitar, la verdad es que fueron experiencias muy buenas y de aprendizaje
para que todos nos dedicáramos a hacer nuestro trabajo. Yo nada más una cuestión sobre la legislatura, porque después nos metemos al tema claro. que viene, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarte, ¿por qué torcieron la ley? ¿Por qué reformaron la ley orgánica del Poder Legislativo en la última sesión, haciendo que con 8 diputados el PAN tuviera el control de la Jocopo? Cuando eso es, bueno, lo hicieron porque tenían 16 diputados, 17 con Polo Hospital, que era del PRI, y el 18, 19. Cuando era del PRI. Cuando era del PRI, y Ricardo Estudillo, que se ausentó, que la abstención se suma a la mayoría, ¿no? Pues si no tienes menos votos, ocupas menos para la reforma constitucional. ¿Tú estás de acuerdo en esa situación? Mira, la iniciativa surgió de la Junta de Coordinación, que es donde están los coordinadores de los grupos y las fracciones legislativas, y no es la primera vez que sucede, ¿eh? Me acuerdo que cuando yo regresé a la legislatura de la 59, también habían hecho eso, desaparecieron, de hecho, la Comisión de Igualdad de Género, las colectivas se organizaron y pidieron que se restituyera esa comisión legislativa y piden que yo la encabece. En este caso también ya había pasado esa reforma en la última sesión del Congreso, y pues tiene que ver con la composición política y con los perfiles yo entiendo que sea una comisión de dictamen y que se puede ser controversial y todo, pero acá era el control político, era para controlar que 8 diputados, el coordinador de los diputados, que es Memo Vega, siendo 8, se quede como presidente de la Junta de Coordinación Política. Es un asunto más político, y lo hicieron en la última sesión de la pasada legislatura. Pero bueno, ya si me quieres decir por qué, si no... Mira, la iniciativa sale de la Jocopo, es decir, la firman todos los coordinadores de los grupos. Ni siquiera pasa por comisión, ni siquiera pasa por comisión. Sí la firmaron porque el coordinador era Juan José Jiménez. Ah, bueno, sí, entonces sí, no, hombre, hasta dos firmas ahí de él. Hombre. Oye, pero incluso ese cierre de esa legislatura fue muy convulso, ¿no? Con la elección del fiscal. De los magistrados. Ajá, y estas últimas sesiones fue como un cierre muy convulso, ¿no? Que sentó las bases de un inicio muy convulso de esta actual, de la 61 legislatura, ¿no? Sí, fue muy complicado, y bueno, también Querétaro cambió la composición de la legislatura a través de su voto en el 2024, y eso es también pues de los grandes cambios sociales que tenemos que aprender, y tenemos que entender que la única forma de tomar buenas decisiones es colaborando con la ciudadanía, porque el poder legislativo es representante de la ciudadanía y es una forma de ejercer nuestro derecho a la democracia, pero también hay otras, y si los servidores públicos o quienes tenemos la gran oportunidad de llegar a estos espacios no hacemos nuestro trabajo, también puede ser debut y despedida. Mira, yo siempre he sido convencido de que la pasividad, digamos, que nadie diga nada, es que finalmente nadie está pensando, ¿no? Cuando dice que todos pensamos igual, nadie está pensando. Y es necesario, y hasta bueno, que haya estas tensiones y estos conflictos entre las distintas fuerzas políticas, obviamente, siempre y cuando tengan la voluntad de solucionarlo en beneficio de la sociedad. Es como decíamos, no nos vamos a espantar si hay problemas, si hay tensiones, si hay conflictos, pues para eso son. Y como siempre pongo el ejemplo muy sencillo en la familia, si en la familia no se dicen las cosas, porque qué vaya a decir el papá, qué vaya a decir la mamá, qué vaya a decir el abuelito, ¿sabes en qué va a terminar? En nada, es mejor sacar las cosas. A lo mejor hay personas políticas que no tienen esas habilidades para negociar, conciliar, que tengan esa voluntad de solucionar. Pero Betty lo dijo muy claro. Hubo un cambio en el 24, muy radical, pero parece que no se asimila, no se logra asimilar por una parte. Ni lo asimilan los que ganaron 10 diputaciones locales. No les cae el 20 de que son entendieron que ganaron porque no saben hacer política, y ni lo asimilan los que perdieron de Acción Nacional. Y sí, efectivamente, ya por lo menos en la cuestión del legislativo, pues el legislativo no es para espantarse, pues es la tribuna, es debatir, ahí se debate ideológicamente, pero también es para lograr acuerdos. Tú puedes llegar con un acuerdo planchado y ideológicamente, y no tienes ningún problema, ese es hacer política. O puedes subirte a tribuna a debatirlo
ideológicamente hasta donde termine. Por eso Y no cuando comentábamos en su momento con Andrea Tobar, ¿no? Con Claudia Díaz Gallau, este tema del inquebrantable bloque de Morena y sus aliados. Y no necesariamente es así, porque posiblemente hay temas en que sí puedan ir algunos juntos, y no es que se vendan o viceversa. A ver, Simplemente son acuerdos. hay 3 bloques. Los 12 de Morena con el PT, los 12 del PAN con el PRI, Movimiento Ciudadano, y el bloque de... ¿Partido Verde? No, ¿cuál Partido Verde? El bloque de Palacio de Gobierno, que es la diputada que se puede mover para un lado o para otro y da la mayoría. Son esos 3 bloques. Pero finalmente así es. Y nos han enseñado que es como de repente el todo o nada. Y esto en una negociación no sirve. Y lo vimos en que acabó todo cuando todo el mundo dice, esto es y no me importa, ¿no? Uno siempre va con lo que tiene para negociar, pero también sabe que debe ceder, si no, no se va a llevar a nada. Y también genera un daño a la institución misma, ¿no? A la organización. Y tocan un tema importante que creo que también abordó Andrea Tobar. Al ser las dos presidentas de la mesa directiva, pues las entrevistas, los cuestionamientos respecto al índice de iniciativas aprobadas en pleno son a la mesa directiva, cuando el trabajo se detiene particularmente en comisiones. Claro. Y las comisiones pues se componen de diferentes maneras, pero también el autor de las iniciativas tiene que dar seguimiento y tiene que conciliar sus proyectos y tiene que tener estrategias, tiene que tener esa capacidad de diálogo. Si no, pues también solamente son propuestas para la foto y realmente no tienen un objetivo auténtico. Es correcto. Oye. A ver, déjale un comentario. Un comentario de Aure Valadez. Saludos a todos, Betty Marmolejo, de las mujeres más sobresalientes y congruentes en Acción Nacional. Gracias, Aure. Bueno, Un abrazo. oye, vamos con esos mensajes, vamos a una pausa y regresamos a esta segunda parte de esta interesante entrevista con Betty Marmolejo. Estamos aquí en Rumores, no le cambie, no se puede cambiar porque estamos en Facebook, pero quédese aquí. Pero sí puede hacerle así al no le des slide, no de slide, no. La ruedita. Aquí seguimos y vienen buenos temas con Betty Marmolejo. Gracias. أنا من غزة ونازحة إلى الجنوب. Na ninaandika kwenu kutoka Tanzania. Y soy de Caracas, Venezuela. I'm writing to you from Okhtirka, Ukraine. Je voudrais un lieu où chaque enfant est aimé, un monde où la paix brille, douce et réconfortante. 一个能让我们开开心心、健健康康的未来。 من حقنا إن نعيش بأمان ونبني مستقبل جميل. Et donc, à la sécurité, droit à l'éducation, droit à la protection. También me preocupa mucho mi futuro. Hace poco hubo muchos incendios forestales y lamentablemente hay sequías. Ces années au Mali, les inondations dues au changement climatique ont affecté le démarrage de l'année scolaire. Nous voulons juste une enfance normale. Kwenye jamii yangu, watoto wanaugua kila wakati. Kwa nini? I dream of a world filled with hope and possibilities for every child. No solo para nuestra supervivencia, sino también para futuras generaciones. J'aimerais que la couleur se transforme en dialogue. A world where there's no war and children can go to school, live happily, and have friends. I will ask that you include us in decisions that will be made for our islands. Cada niño merece lo mejor de este mundo. أحلم بعالم يسمع فيه صوت كل طفل. I have faith in your ability to create a better one for all of us. Huu ndio mustakabali wangu. Je, unasikiliza? بأمل كبير ونيابة عن أطفال المستقبل.
Qué bueno que no le dio scroll, qué bueno que sigue no aquí, que no le cambió el canal. Seguimos aquí en Rumores, mi nombre es Alejandro Payán y como siempre recuerdo... Creo que al contrario te escucharon y Marcela Montoya dice Ah, saludos a la maestra Betty Marmolejo y a los panelistas. ¿Ya ves? Pues claro. Oiga, les recuerdo mi bigote por noviembre. Ya saben, chéquense, Sí. revísense. Hoy es el Día del Hombre, sí, es el Día del Hombre felicidades. además. Yo me Sí. chequé ya normal, o sea, con sangrita, ¿no? Ah, bueno, pero siempre es bueno una segunda opinión. No sé. No, Vicente Demon, hay que... Cáncer, chécate, para la prevención del cáncer de próstata es el mes, por eso este bigotazo que me dejo. Yo pensé que era por la revolución. No, va uno con el otro, pero Sí, a mí no me hizo justicia la revolución. Ni el cambio, ni... no, pues eres de la generación Z. Pues, Claro, ¿qué no, quieres? tampoco, pero de hecho, somos generación X, Betty, ¿no? Sí. Somos de años muy cercanos, un año de diferencia, Betty, ¿no? Y pues bueno, siguiendo contigo, esta plática que tenemos, Betty, pues está interesante el tema político que te toca de hoy, pero también el tema municipal y el tema partidista, Betty. Todos estos cambios, platicabas al principio que te tocaba socializar los estatutos. ¿Y qué cambios hay de esos estatutos que tú pues explicabas a la gente, a los estatutos de hoy en día, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el PAN, esos cursos que daban y ahora no sé si se sigan dando o cómo se dan o cómo es que se sigue exponiendo y presentando el partido ante la gente, Betty? Bueno, pues el partido ha hecho un relanzamiento recientemente y planteó cambios estructurales que tienen que ver más bien con la normatividad, pero no con los principios. Los principios más bien se regresa a los principios, a la esencia de Acción Nacional, a las convicciones, a la forma de trabajar con la ciudadanía para que pues, podamos recuperar la confianza perdida. Sí, ese relanzamiento de Acción Nacional regresan a patria, familia y son tres conceptos. Libertad. ¿Libertad? Libertad, patria y familia. Sí, yo creo que más bien es un guiño, ¿no? Es un guiño, sí, del panismo de las dirigencias actuales que son nuevos, muy nuevos o políticamente hablando, y es un guiño al viejo panismo, sí, que está inconforme con la alianza con el PRI, que está inconforme con la falta de convenciones democráticas como en su momento se hacían. Ese era el valor que tenía Acción Nacional, ¿no? Que hacía las asambleas democráticas para elegir sus candidatos, ¿sí? Claro. Hay mucha inconformidad. Algunos sí la manifiestan, otros soterrada. Y creo que también es parte de eso, fue parte de los resultados del 24 con los candidatos que puso Acción Nacional. En tu caso, levantaste la votación en un distrito muy difícil, sexto, ¿no? Con Luis Humberto, porque tenían lo de la obra de 5 de febrero, tenían muchos problemas, ¿no? Santa Rosa y todo. Pero el relanzamiento del PAN es regresar más bien un guiño al viejo panismo, a la derecha más derecha. A la derecha que se estaba yendo con Verástegui, por decirlo así. Y en Querétaro, ¿cómo funciona eso? ¿Es un guiño hacia los duros? Pues es a recuperar la confianza de los queretanos. Querétaro tiene una sociedad, por un lado, muy tradicional, pero también tiene una sociedad en crecimiento. Ha habido un crecimiento poblacional en Querétaro en los últimos 10 años que ha duplicado los habitantes que aquí estamos, particularmente en la zona metropolitana. Y bueno, pues eso es un reto también para quienes nos dedicamos o hemos hecho política en este estado. Entonces, en ese sentido también, pues todos los que aspiramos o todos los que trabajamos a través de las instituciones políticas debemos de seguir haciendo ese trabajo de contacto permanente con la población, también para vivir la realidad, porque también una vez que se dio toda esta era virtual, todas las redes sociales, yo estoy a favor obviamente de que comuniquemos, pero que lo hagamos también con la certeza de que ese trabajo se ve reflejado en la calle, porque si no, pues es el engaño en el que todos podemos caer también. Y es que de repente, perdón Vicente, parte de este engaño era estas candidaturas express de gente que llegaba al año y ya quería ser candidato y ya quería ser gobernador y ya quería ser alcalde. O sea, no pasaban este proceso que te tocó a ti vivir desde las bases del PAN, gente igual que llega de México y dice yo la quiero, o que tiene un cargo mediano en gobierno y ya quiere. O sea, yo creo que
este es un jalón también de orejas a este tipo de perfiles, ¿no? Que porque pues, salen en redes sociales y tienen jale y ya quieren una candidatura y no es así como funciona. Aparte tienen que salir a hacer campaña y es donde se dan un golpe de realidad de no saber qué hacer con la gente. Digo, tú llevas años platicando con la gente, tratando a la gente, seguramente también te ha tocado malos o reclamos de la gente, ¿no? Entonces, saber lidiar esto y retomarlo para regresar después con respuestas, ¿no? Pero sí, bueno, me parece una crítica y a lo mejor tú lo verías como una autocrítica a cómo no solo el PAN, sino muchos partidos funcionaron en los últimos años y que ya se había hecho una mala costumbre, ¿no? Sí, yo creo que hay que equilibrar la balanza, o sea, se tiene que hacer aprovechamiento obviamente de las redes sociales, de pues todas las técnicas de comunicación que existen en la actualidad, pero sin dejar de lado la tierra, que es la realidad. Fíjate, ahí en casa, por alguna razón, bueno, sí sé cuál, tengo algunos documentos de Acción Nacional de los años 50, ¿no? Y yo creo que voy a escribir sobre eso, no sabía que para esta columna que sigue, y habla el PAN sobre la cuestión del campo, el PAN sobre la cuestión obrera. Bueno, hay uno donde viene Luis H. Álvarez, el candidato del pueblo. Y es un poco, y voy a retomarlo, no lo voy a adelantar, ¿qué pensaban los ideólogos de Acción Nacional respecto a estos temas? Por ejemplo, el campo, los obreros, ¿por qué Luis H. Álvarez era el candidato del pueblo? ¿Por qué se decían que eran el pueblo? Yo entiendo que todo cambia a nivel social, sociopolítico, y el nacimiento del PAN, obviamente, contra las políticas de Lázaro Cárdenas, pero también es importante señalar e investigar si actualmente Acción Nacional tiene algunos postulados, más allá de dichos, documentos donde hable sobre los diversos temas que realmente cercanos le proponen a la gente. Hace un tiempo, cuando estaba la candidatura para el Comité Ejecutivo Nacional, el anterior, ¿cómo se llamaba? Romero. Marco Cortés. Marco Cortés. Andaba también Gómez Morín. Y estaba Héctor Larios, y algo que él comentaba, me gustaron una reunión, dice, Acción Nacional no podemos estar solamente siendo contestatarios contra la 4T. Dice, ¿qué le estamos ofreciendo a la gente para generar confianza? Si ella se, dentro de este marco, que si es autoritario, que si es dictadura, ok, nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, pues es una petición, digo, porque finalmente el PAN es una institución de interés público. ¿Qué tienen para ofrecer a los mexicanos en esos temas sensibles, economía, seguridad, el humanismo? Que entiendo que se habla mucho de humanismo, pero no sé si necesariamente siquiera mucha de la gente que está actual en Acción Nacional sepa qué es eso. Digo, esto lo dejo así, un llamado para que se haga, y si hay, pues difundirlo, porque es importante conocer a profundidad. De hecho, sí hay una plataforma política que se inscribe cada trienio, sí, y la cual quienes tenemos la oportunidad de ser candidatos la tenemos que encabezar y obviamente generar nuestras propuestas dependiendo hacia dónde vayas, hacia el legislativo, hacia el ejecutivo. Por supuesto, conocer esas bases y también una vez que se conforman las estructuras gubernamentales, todos los que somos designados. Porque pues si no, ¿cómo gobiernas, no? En razón de qué gobiernas si no conoces el fundamento. Y en ese sentido, pues una invitación a todos los servidores públicos que trabajen en los espacios que tiene Acción Nacional a su cargo, pues para que conozcan estos instrumentos que les pueden ayudar a tomar buenas decisiones y son la guía. Son la guía para también argumentar una iniciativa de ley, son la guía para tomar una decisión de política pública, son la guía también para conducirse con congruencia y con ética. Sí, sin embargo, yo sí estoy de acuerdo con Vicente en su observación. Yo no veo ideólogos en Acción Nacional. No veo en el relanzamiento un relanzamiento ideológico con fortaleza. Yo creo que el último ideólogo que tuvo Acción Nacional fue Castillo Peraza. Castillo Peraza. Fue el último ideólogo. De ahí en adelante, todas las plataformas políticas de todos los partidos son muy bonitas y muchas casi semejantes, ¿no? O sea, si se aplicara la plataforma política hasta la del PT o la de Movimiento Ciudadano, la que sea, el país sería otro, ¿no? Pero son nada más, son repetitivos. Y sí estoy de acuerdo también en el sentido de que la narrativa de Acción Nacional tiene 6 años agotada, no ha podido por lo contestatario. Se me hace muy difícil ver la oposición a nivel nacional que nada más está señalando, esperando
a que Morena cometa errores o el gobierno federal para poder estar ahí, ¿no? Sí, ese es muy difícil. Querétaro se cose aparte, sí, porque tiene un gobierno panista. Y en ese sentido, Morena está perdido porque no tiene un líder, vamos a decirlo, como es el gobernador en Acción Nacional. Independientemente de que les guste o no les guste las decisiones al interior de Acción Nacional, hay un liderazgo, ¿no? Hay un grupo. Morena no lo tiene y tiene que estar sujeto a lo nacional. Y sin embargo, Acción Nacional está preocupado, según dijo Pancho. Hay preocupación por el crecimiento en Querétaro de Morena, lo dijo el día de la asamblea, salió en una entrevista que hay preocupación, que tienen preocupación por el crecimiento de Morena. Tú has sido candidata varias veces, en varias ocasiones. ¿Cómo ves el panorama? Tienes mucha experiencia como panista. Pues primero hay que reconocer por qué la gente hizo los cambios que hizo. Claro. Es parte de la democracia también. Quienes participamos en esto sabemos que hay una de dos, o ganas o pierdes, pero también qué haces con esa experiencia, ¿no? Eso es, yo creo que lo importante. Y también dentro de tu comentario es algo muy, muy bueno para el tema local. A veces tenemos la narrativa federal y nos contradecimos cuando tenemos el gobierno en lo local. Es correcto. Y es muy complicado. A mí me sucedió como diputada que pues mientras los diputados federales tenían ese discurso agresivo incluso, sí. Pues a nivel local, si yo hablaba de feminicidios, pues tenía que hablar de la Fiscalía del Estado y tenía que hablar del gobierno de Querétaro. Sí, claro. Entonces, habría que tener ese cuidado también y esa información precisa, ese estudio, para poder dar respuestas específicas, para dar respuestas congruentes también. Sí, sí, es un tema muy difícil cuando tienes, y le ha pasado a Acción Nacional y le ha pasado también a viceversa, ¿no? En el tema cuando el PRI gobernaba y gobernaba, cuando el PRI ganaba Querétaro y el PAN era gobierno federal y viceversa, ¿no? Pancho, ¿cómo se llama? Pues Pancho Domínguez gobernó 3 años con AMLO y 3 años con Peña Nieto, ¿sí? En el caso de Garrido Patrón, gobernó con Vicente Fox 3 años y después le tocó Calderón, ¿sí? Entonces a él se le fue más sencillo porque no, había congruencia en lo que dices. En este caso, a los diputados y al gobierno municipal sí se le dificulta hablar sobre ciertos temas porque tienen que entrarle a lo que pasa en lo local, ¿no? Si criticas en lo federal, luego te dicen, bueno, ¿y aquí qué pasa, no? Por ejemplo, en la obra. Si es que no hay obra a nivel nacional, pero los constructores de aquí, bueno, pues es que aquí tampoco nos dan obra. O como Morena decía aquí, oigan, 5 de febrero, sí, pero el Tren Maya, sí, pero la refinería, sí, el aeropuerto. O sea, de repente esta narrativa también puede ser usada en su contra. Y si no lo saben sustentar, que pasa realmente muy seguido, si no lo saben sustentar, pues se enojan, se molestan, gritonean. Nos ha tocado, ¿no? Por ejemplo, hemos cuestionado a Noroña porque dice, es que aquí mayoritean. Sí, pero también ustedes en lo federal están mayoriteando y allá son una aplanadora. Aquí se quejan por un voto o dos. Entonces, me parece que de repente es ese tema, ¿no? El que hay que estar negociando y hay que también aterrizar las narrativas a lo local, lo que estamos viviendo, Betty. Y a ti ha tocado ese tema, ¿no? Y yo creo que tienes muy definido este perfil, ¿no? Esta situación. Y la verdad es que cuando tenemos propósitos claros, se puede construir. Ponía el ejemplo Vicente, yo tengo una excelente relación porque el doctor Marco Antonio León Hernández fue mi compañero diputado y desde ese entonces construimos. Teníamos los objetivos claros independientemente de los partidos políticos, pues trabajamos en conjunto, ¿no? Y en este caso, por supuesto que al reglamento de participación ciudadana el doctor hizo sus precisiones, aparte es un técnico en materia jurídica y legislativa y nos apoyó muchísimo, de hecho fue pues el orador a favor del proyecto, los colectivos están muy contentos, también tuve observaciones de regidores de otros partidos políticos y también señalamientos. Es el único reglamento que ha sido aprobado por unanimidad en el Cabildo y eso se debió justamente a este trabajo colaborativo con la ciudadanía. Entonces yo destacaría a los políticos que hacen ese trabajo. Oye, Betty, fíjate, estuve viendo en redes sociales algunos spots de colectivos de movilidad y estos temas y anuncian una
audiencia pública con el alcalde Felipe Fernando Macías, el presidente municipal de Querétaro, y considero yo que puede ser una gran oportunidad tanto para la administración municipal y también para los colectivos, para los dos es una oportunidad para escucharse, ¿no? Escucharse, como tú decías, no ver como un problema, sino encontrar una oportunidad. ¿Nos puedes adelantar un poco qué se va a ver mañana? O sea, si es posible. Y perdón, a lo mejor agregar, y es parte de estos mecanismos que estás platicando, que se hicieron, que ¿cuántos mecanismos son? 11. 11, y te lo sabes todas. Pues, Sí. tú lo vas. Bueno, tenemos y como dices, ¿qué esperar? plebiscito, referéndum, consulta vecinal, consejos de participación ciudadana, audiencia pública, también tenemos presupuesto participativo que viene para el 2026, tenemos también la opinión técnica, que es un mecanismo nuevo que impulsamos aquí en Querétaro para los colegios de profesionistas y para todas las personas que tienen experiencia probada en temas y que nos pueden ayudar con argumentos para tomar mejores decisiones en todas las materias del ámbito municipal. Y coincido con Vicente, esta es una oportunidad, estamos muy contentos, la verdad es que el consenso del reglamento fue en 2 meses, eso es algo que ningún reglamento, ninguna ley tiene, pero habla del trabajo que hay detrás de un proyecto como este, y hoy ya estamos activando, ya le estamos dando vida a ese reglamento de participación ciudadana. Yo creo que es algo que tiene que celebrarse, y hemos trabajado con todos los integrantes del ayuntamiento y con todos los integrantes del gabinete también para que entiendan y cambien la mirada respecto a la participación ciudadana. También tenemos un proyecto para el próximo año que es el gobierno abierto, que nos habla de estos 3 principios: transparencia, participación y colaboración, y vamos a meterle muchísimo a eso. El día de mañana tenemos la primera audiencia pública, todos los colectivos impulsores de este reglamento la activaron y lo decían desde que la anunciaron, la colecta de firmas. Nosotros queremos darle vida al reglamento porque el presidente les contestó que los podía recibir de inmediato, que no era necesario hacer algún formato más largo, pero también respetó la decisión que ellos tuvieron de tomar el mecanismo de audiencia pública. El día de mañana estamos convocados, van a participar los 50 representantes de los ciudadanos, de los firmantes. Ese fue el acuerdo en el formato. Van a estar obviamente también los medios de comunicación, van a estar los servidores públicos convocados por estos colectivos, que son el secretario de Movilidad, el secretario de Obras Públicas, el secretario de Seguridad Pública, el jefe de la oficina del presidente municipal y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, obviamente encabezados por el alcalde. La audiencia pública es un mecanismo de escucha, es un mecanismo en el que los ciudadanos pueden hacer el planteamiento de un problema y una propuesta para solucionarlo. En ese sentido, el ejercicio es para escuchar. Después de eso, los servidores públicos, cada uno tendremos 30 días para contestar de las propuestas, qué es viable técnicamente hablando, financieramente hablando, y a qué nos comprometemos. Y en ese sentido, pues estamos muy contentos de que este trabajo colaborativo pueda servirle mucho a Querétaro en materia de movilidad. Y si no contestan en 30 días, ¿qué sucede? Pues no hay un mecanismo de sanción, pero pues la mayor sanción es el reclamo social, ¿no? Entonces yo creo que es una nueva forma de que los servidores públicos también se abran a este diálogo y se abran a este escrutinio permanente. Betty, a ver, pregunta, ¿puede haber o tienen planeadas capacitaciones para los servidores públicos? Porque de repente cada uno entiende lo que Dios y su conciencia le da, y a lo mejor de muy buena fe, pero considero que sí tiene que ser como un poco homologado el tema hacia dónde va, cuál es el propósito, ¿no? Porque de repente en esas buenas intenciones cada quien jala como puede. Sí, empezamos con los servidores públicos convocados para esta audiencia, pero vamos a tener capacitaciones permanentes a todos los niveles de la administración municipal. También ofrecemos uno para el tema de los medios de comunicación. Perfecto. Para que nos ayuden a difundir los mecanismos y activarlos. Es muy, muy importante dentro de los retos que existen para lo que es el gobierno abierto y un trabajo colaborativo con la sociedad, están precisamente los cambios normativos, que ya los tenemos, están los cambios institucionales, que estamos trabajando en ellos, es cambiar la mirada, y la innovación
y la creatividad, la inteligencia colectiva. Betty, finalmente, bueno, no finalmente digo, en este tema me parece bien importante, no se había dado a raíz de una solicitud una pues comparecencia de este tipo de una autoridad, ni tampoco se habían hecho plebiscitos como se están ahora pidiendo al IEQ, que ya significa que, como te decía al principio, ¿no? Ya se está escuchando a la ciudadanía y se quiere saber qué opinan, ¿no? Incluso inició esta administración con la aplicación de Decide tu Obra, y que también tuvo, en mi opinión, áreas de oportunidad, pero que, bueno, se están lanzando cada vez más para que, bueno, yo me imagino, ¿no? Si yo soy autoridad, bueno, para que no digan que no les pregunten, ¿no? Porque luego la gente se queja mucho y es como muy sentida este reclamo que dice, es que nunca me preguntaron, es que me pusieron un parque y no me dijeron qué queríamos, qué juegos, si ya somos, a veces, ¿no? Colonias donde ya hay mucho adulto mayor, ¿para qué queremos juegos, no? O sea, queremos pues, gimnasios, no sé, un techadito. Entonces, este tema, ¿cómo lo están llevando a cabo y cómo te estás dando cuenta esta necesidad de la gente cada vez más de ser escuchada? Sí, bueno, pues en las áreas de atención a la ciudadanía, de contacto directo, siempre se da este tipo de solicitudes. ¿Qué nos hacía falta? Regularlo, nos hacía falta estructurarlo y darle vida. Y en ese sentido agradezco a los integrantes del ayuntamiento su confianza, primero para realizar la consulta Decide Querétaro, porque también fue un proyecto aprobado por unanimidad, y después el POA, que también fue aprobado por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento, obviamente cumpliendo con todas las bases también de la normatividad relacionada a la obra pública, a las finanzas, y bueno, después, con el reglamento de participación ciudadana, ya le dimos vinculación y ya le dimos un efecto también positivo, ya le dimos, nos falta tal vez el tema de sanciones para quien incumpla con esta apertura y este cambio institucional. Oye, Betty, y en sí, ese porque le tema apuestan mucho a la buena voluntad del funcionario, ¿no? O sea, te damos 30 días, pero si me das 30 días y no me va a pasar nada, pues pueden pasar otros 30. Oye, Betty, y en este tema como platicabas un poquito de a veces del ego que hay, ¿no? ¿Algún municipio se ha acercado a decirles, oigan, cómo le hicieron? Oigan, pues queremos, o sea, sí ha habido interés de otros municipios, principalmente me imagino que es de la zona metropolitana donde pues obviamente hay mayor concentración de población y mayor interés de participación. Así es, del municipio de Corregidora me buscó Germán Borja, que es el secretario de Desarrollo Social, y me pidió obviamente las buenas prácticas que estamos llevando a cabo en materia de participación ciudadana en el municipio de Querétaro, por supuesto que se las compartí, partimos de un reglamento, pues de esa apertura institucional que no tan solo es la voluntad del momento, sino que deje y permanezca en el tiempo, incluso cambiando la administración, y la próxima semana estaremos en el Marqués también compartiendo estas experiencias. Bueno, Betty, como en un principio se dijo, eres una persona, una mujer con trayectoria política en cargos de elección popular, en administración pública, y te preguntamos a ti, y yo sé que es muy pronto, pero a la vez no, ¿tienes una aspiración de elección popular para el 27? Tengo aspiraciones en esta carrera política, no me veo como candidata en el 27, sin embargo aspiro a seguir participando en la administración pública, por supuesto en diferentes espacios, a seguir aportando a Querétaro, porque creo que en Acción Nacional, que es en el partido en el que yo milito, habemos perfiles de trabajo, habemos perfiles de resultados y habemos perfiles preparados para seguir sirviendo a Querétaro. ¿Te ves en la campaña a gobernador de Felifer? Me veo apoyando a los proyectos de Acción Nacional, por supuesto. ¿Al candidato que sea? Específicamente, sí, yo siempre he sido panista y siempre he apoyado a todos los candidatos del PAN. Pero ahorita Felifer podría estar más cercano a está cercano a esa decisión, obviamente yo formo parte de su equipo de trabajo y pues si la coyuntura y la decisión se da en ese sentido, por supuesto que estaríamos acompañando el proyecto de Y si la decisión y la coyuntura te dice que tú vas de candidata, pues te sacrificas. Estamos preparados para todo. O sea, bueno, sí, dicen que sí. No, lo que voy, digo, más allá de la estima que le tengo a Betty, si es una persona que sabe hacer campañas. Me pasó en el 18, yo no estaba, en mi mente no estaba, yo era secretaria de Desarrollo Social en el municipio y en mi mente no estaba ser candidata porque había incluso una división en los equipos, tanto del Estado como del municipio, aunque éramos de Acción Nacional ambos, y me llamaron,
8 días antes de que se cerraran los registros ante el Instituto Electoral y me dijeron, queremos que seas candidata, y me lo dijeron los dos grupos. Me lo dijo el grupo del gobierno del Estado y me lo dijo el grupo de la capital. Entonces, a los retos le entramos. Bueno, entonces lo que quiere decir es una persona que puede generar yo creo, acuerdos. Y sí, yo también creo eso, ¿no? O sea, a ver, faltó más políticos, una, con experiencia, y dos, con esta capacidad de diálogo, y muchos temas que se atoraron en esta legislatura ya hubieran salido, ¿eh? Me parece que falta esta experiencia, falta gente con experiencia, porque entre muchos diputados ¿cómo gente de experiencia si tienes ahí? No, es que falta buena experiencia. Falta buena experiencia. A ver, es que no me dejaste terminar, Demo. Falta buena experiencia, porque hay muchos que son su primera, hay primera vez. Experiencia. Hay mala experiencia. hay quienes son no buenos en ser malos. No voy a personalizar, pero finalmente cuando alguien llega a un cargo, sea directivo en las empresas, en lo privado, en lo público, hay habilidades que debe desarrollar previamente. Claro. No es solamente saber el papelito, cuál es mi función. Y recuerdo cuando estaba el tema con Fox y Calderón de los servidores públicos de carrera, había cursos finalmente los tenías que pasar, gerenciales, de negociación, de liderazgo, de conocimiento, de trabajo en equipo, no ser jefe sino ser líder, cuáles son las diferencias. Son cuestiones de relaciones humanas, del entendimiento del entorno. ¿Sí? Porque si es muy mecánico, a mí me toca hacer esto y tan, ¿no? Hay personas que tienen el cargo, pero no tienen el liderazgo. Y viceversa, hay personas que no tienen los cargos y tienen el liderazgo. Entonces, sí tiene que haber una preparación en todos los partidos, más allá de la cuestión ideológica, porque finalmente saben que algunos hombres y mujeres, ¿no? algunos hombres y algunas mujeres, van a participar del gobierno. Entonces, de repente, ¿qué es un regidor? ¿Qué hace un regidor? Regidora, la sindicatura, las diputaciones, temas de administración, de gobernabilidad, no sé, ¿no? Y esto en general para todos los partidos políticos, y ya en lo personal, quien aspire, pues también que se prepare tantito, ¿no? Finalmente, querer es poder, pero saber es lograr, y si no sabemos y no conocemos, pues difícilmente vamos a lograr las cosas. Que se prepare en lo que es la base, en lo que son sus funciones, pero que también se prepare en la calle. Ah, claro, no, sí, finalmente son las habilidades que debe tener. Dice Romero cuando vino, ¿no? Que, bueno, y cuando dio la presentación del relanzamiento, que se iban que les faltaba más barrio. Mira quién lo dijo. Sí, pues no hay que generalizar tampoco, la verdad es que yo salgan creo que... a la calle a llenarse. Les faltan las 3 S. No, pero tú sí traes barrio, o sea, digo, no, o sea, no es que seas de barrio, pero traes barrio, o sea, traes calle. Sí, de barrio, orgullosamente de la reforma agraria. Pero vaya, a lo que voy es si traes calle, o sea, traes calle recorrido y en ese sentido hay muchos que les falta, ¿no? Digo, en esta autocrítica. Mire, lo voy a decir así abiertamente. Hay algunas personas que les preparan las reuniones y llegan, los ponen en el templete o donde sea, hola, ¿cómo están? Sí, y adiós. Y algo muy distinto, si es llegar con la vecina que te invita, el vecino, y llegas y tocas, y sin ese miedo, y yo les comentaba alguna de las participaciones, no hay que tenerle miedo a la gente. Así como se da el debate en el Congreso y en los cabildos, también con la gente, no hay que tener miedo. En ese sentido, yo lo veo, pero para la cuestión de la participación ciudadana. A mí se me hace muy difícil que cuaje si nada más van a ver a los colegios, a la cúpula, o si nada más van a ir a los fraccionamientos a ver al comité de colonos. Muchas veces los comités de colonos, en el caso de Corregidora, la mayor parte están pervertidos, están controlados desde la Secretaría de Desarrollo Social, y les dan ahí una que otra obra para que hagan, y son siempre los mismos. Y no dejan entrar y no participa la gente. Pero el gobierno municipal nada más convoca a los 5 o 6 del comité, y los del comité se dan por abajo, y eso les ha afectado mucho. El proyecto que traía Luis Nava el año pasado, bueno, hasta hace 2 años ya, de los 400 condominios, les redituó, ¿no? Porque no trataron directamente con los colonos, entraron a la colonia, porque además los comités de colonos, caso concreto de Corregidora, va y hace la obra el municipio adentro del condominio, que no es su función, pero bueno, gestionas, y los comités cobran, ¿sí? Pero eso lo permite también el municipio, porque se les ha acreditado y no, porque tienen un control. Entonces, esta situación de la participación ciudadana es para eso,
así lo veo yo, es un área de oportunidad para romper acercarse realmente a las necesidades de la gente, no nada más del grupito que controla, ¿no? En el reglamento y en la Secretaría tenemos un plan muy ambicioso de formación ciudadana y estamos empezando justamente con esas estructuras que ya están formalizadas, los comités comunitarios, que tenemos 400 aquí en el municipio de Querétaro. Recientemente acabamos de terminar un taller de habilidades para la conducción de equipos de trabajo y les dimos eso que nos comentabas, ¿no? Cómo resolver conflictos, cómo mediar, también cómo conocer las estructuras administrativas también para tocar la puerta adecuada, también la presentación de proyectos. Les estuvimos dando habilidades. También tenemos un programa de mediación y conciliación de conflictos en las asociaciones de colonos. Vamos a instrumentar también el cumplimiento normativo, el compliance, para que también haya estándares de cumplimiento normativo. Por supuesto, para eso hay que darles a conocer cuáles son las normas que nos rigen en el municipio de Querétaro, pero también de ética en la conducción, por supuesto, de estos grupos sociales. También estamos trabajando mucho con organizaciones de la sociedad civil, son 268 registradas en la capital del estado. Ayer les hemos dado capacitación también para los temas fiscales, para que haya cumplimiento y obviamente confianza en ese sentido en estas instituciones que también trabajan muy fuerte en Querétaro y nos ayudan a resolver muchos problemas que al propio gobierno no le alcanza a particularizar y atender. Y también estamos trabajando en un programa de formación cívica para niñas, niños y adolescentes. Firmamos un convenio con la UCEBEC y estamos a punto también de presentar un manual práctico para el desarrollo de habilidades y la promoción de la participación ciudadana en todas las edades. Suena muy interesante el ejercicio, esperemos los resultados que sean benéficos. El tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo, porque se ponen bien buenas las pláticas y la verdad muy interesante. Betty, ¿algo más que nos debes comentar antes de despedirnos y de agradecerle a mi querido Vicente, a mi querido Demon, a mi querida Betty, algo más que nos quieras comentar? Porque ahí tienes un montón de temas bien interesantes. Pues la verdad, muy agradecida por esta oportunidad, porque aunque hoy estoy en un campo más neutral que en el de la legislatura, porque pues mi trabajo es con todas las personas y todos los habitantes del municipio de Querétaro sin un tema ideológico o partidista, tenemos que trabajar con toda la población. El que nos visibilicen a las mujeres de los diferentes partidos políticos es de agradecerse, porque habemos perfiles que queremos seguir colaborando con Querétaro y necesitamos ser nombradas. Y en ese sentido se los agradezco. Muchas gracias, Betty. Esta es tu casa y cuando quieras regresar aquí a Rumores, pues no está tan mal, ¿no? O sea, no estamos tan rudos en los cuestionamientos, pero también tú traes buena respuesta, ¿eh? O sea, no hay tema que se te vaya. Agradecemos, mi querido Alejandro Guillén, él es el Lemon. Gracias a toda la audiencia y nos vemos a la próxima semana aquí nuevamente. No se les olvide, pulgar arriba, por favor. Compartan. Vicente. Pues bueno, nos vemos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, Demon, Bayan y Betty, de verdad, muchas gracias y esperamos que tenerte por acá, ya sea igual dar los avances de lo que has hecho y por qué no, ya en alguna otra aspiración. Nos vemos a la siguiente. Les agradecemos mucho su confianza y por sintonizar como siempre Rumores. Nos vemos la próxima semana aquí en la misma hora y en este mismo canal de Facebook, YouTube, redes sociales. Síganos en Magazine y pues no olviden leer Magazine. No otros mediesuchos. Para los más grandes, la generación X, falta que digas donde nos veamos, así nos saludamos. Eso de los mayores de 40 lo vamos a entender, los menores no. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro Paya, Medio Molejo, muchas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana aquí en Rumores. Para la próxima vez que llegues, que me castiguen.